Estamos hablando de la ley. ¿Y qué recuerdan que hablamos de la ley? La ley fue un ministerio que le fue asignado ¿a quién? A Israel. A Israel. Israel fue escogido para el ministerio de la ley, para llevar sobre sí este ministerio. Y dice Pablo que era un ministerio ¿de qué? De muerte y de condenación. ¿Por qué de muerte y de condenación? Porque la ley fue dada ¿para qué? La ley fue dada para que el pecado ¿qué? Abundara. ¿Sí? Para que el pecado abundara. Pero en el momento que el pecado abundara, también iba a abundar la misericordia. No, espérenme, todavía no llego ahí. Al abundar el pecado, por causa de la ley, iba a abundar la condenación y la muerte. Por eso fue necesario dar la ley, porque ¿había pecado antes de que se fuera dado a la ley? Claro que sí, había pecado. ¿Desde Adán? Desde Adán había pecado. Hubo pecado desde Adán. ¿Sí? Pero, aunque había pecado, el pecado no podía ser enjuiciado. Porque no había ley. Es lo que dice Pablo. Porque sin la ley, el pecado, donde no hay ley, no hay ¿qué? Transgresión. O sea, no se puede inculpar de pecado si no hay una ley. ¿Sí? O sea, han oído ¿cómo se llama esto? Por eso no tienen excusa porque Cuando algo ya se convierte en una ley. ¿Decreto? O sea, lo hablamos cotidianamente aquí. Se me fue el nombre. Por ejemplo, el acoso sexual no era un delito. ¿Estaba mal? Claro. ¿Es algo aceptable? No. ¿Pero se podía condenar a alguien por hacer eso? No, porque no estaba ¿qué? Estipulado en una ley. Entonces, aunque algo sea malo, mientras no esté en una ley, no se puede condenar, no se puede enjuiciar. ¿Vale? Es lo que dice Pablo, el pecado entró en el mundo, pero el pecado no podía ser enjuiciado a menos que hubiera una ley escrita, o sea, algo legal. Por eso la ley, aunque había pecado y había conocimiento de lo bueno y lo malo, no se podía enjuiciar al pecado a menos que hubiese una ley. ¿Sí? Porque Dios, apréndanse esa frasecita, Dios es legal. Dios siempre es legal. Siempre. Dios es arbitrario. ¿Se acuerdan cuando enseñé eso? Dios es arbitrario en cuanto a su amor. ¿Sí? Dios es arbitrario, sí. ¿Hace como Él quiere? Sí. ¿Es soberano? Sí. Pero siempre en cuanto a su amor. Porque no existe una ley que a Dios le imponga ni le restrinja el amor. No existe. Pero en cuanto al juicio, Dios no es arbitrario, es legal. En cuanto al amor, Dios es soberano. Pero en cuanto al juicio, Dios es legal. Siempre. ¿Ok? Siempre es legal. Eso hay que aprenderlo porque luego confundimos y hablamos y decimos, no, Dios es soberano y por lo tanto si Él quiere
destruir a los pecadores, Él los va a destruir porque Él es soberano. No. No, Él es soberano en cuanto al amor, pero en cuanto al juicio es legal, siempre es legal. ¿De acuerdo? Así que la ley tuvo que ser introducida porque había un plan. ¿El plan era qué? Traer juicio sobre Satanás, sobre el pecado y sobre el mal. Dios no introdujo la ley para traer juicio sobre el hombre. No. Dios introdujo la ley para traer juicio sobre el pecado, para que el pecado pudiera ser enjuiciado legalmente y Satanás fuera enjuiciado en la cruz legalmente. Legalmente. Dios no introdujo la ley para enjuiciar al hombre. El hombre termina enjuiciado bajo la ley por no aceptar la gracia. Pero es el hombre el que se somete a la ley o se hace cómplice del pecado, y entonces el hombre él mismo se somete al juicio de la ley por no aceptar la gracia. Pero la ley no fue dada para juicio del hombre, fue dada para juicio del pecado que estaba en el hombre. Entonces la ley tenía un propósito, ¿sí? Ahora, cuando abunda la ley, entonces abunda el juicio, por supuesto. En el momento que se estipula una ley, ¿sí?, entonces automáticamente, cuando ahora ya se estipuló en una ley que el acoso sexual es delito, ahora abunda el juicio, porque ahora todos los que hagan eso, ahora cae juicio sobre todos, ¿no?, sobre ese delito. ¿Sí me explico? Entonces abunda el juicio y va a abundar el castigo. Por eso Israel, por eso fue un ministerio de muerte, porque Israel, al poseer la ley, automáticamente tuvo que venir sobre Israel, ¿qué cosa? Juicio de la ley y castigo por causa de la ley, ¿sí? Entonces, y viene sobre Israel juicio y castigo para que sea manifiesto que el pecado no puede quedar sin castigo, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, tenemos que ver con claridad, el propósito del juicio de la ley es contra el pecado, no contra el hombre. Por eso el hombre tiene que deslindarse del pecado y de la ley para aceptar la gracia y punto, ¿sí?, para vivir en la gracia. El infierno, el lago de fuego, ¿para quién fue preparado? Dice ahí, para el diablo y sus ángeles, ¿sí o no? Sí. Ok, ¿y habrá hombres que vayan a ese lago de fuego? Sí. Sí los va a haber, tristemente. Pero si el lago de fuego no fue preparado para el hombre, ¿por qué el hombre va al lago de fuego? Por su alianza con el mal, por resistirse a romper su alianza con el pecado y venir bajo la gracia de Dios. Pero no porque el lago de fuego haya sido preparado para el hombre. Lo mismo la ley. ¿Por qué muchos van a ser condenados bajo la ley? Porque no quisieron romper su vínculo con el mal, o no quisieron salirse de debajo de la ley para venir a estar bajo la gracia. Pero no porque la ley haya sido dada para condenación del hombre, porque el hombre fue escogido para otra cosa y creado para otra cosa, para ser redimido en Cristo Jesús y unido en Cristo Jesús. Para eso fuimos creados. No fuimos creados para condenación, no fuimos creados para el lago de fuego,
y no fuimos creados para la ley. ¿Se va comprendiendo esto? ¿Bien? ¿Sí? O sea, todo tiene que ver con el plan que Dios tenía contra el pecado. Contra el pecado. Por eso, entonces, y todo iba a tener su realización en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? En Cristo Jesús. La ley tiene 3 características principales, ¿sí? Fue dada con 3 fines básicos. Lo escribí yo ahí en la página 43. Está. Si lo quieren ver ahí en su libro, véanlo. Ahí está. La ley fue dada con 3 fines básicos. ¿Cuáles son? No trajiste tu libro, Sheila. ¿Sí? ¿Alguien los quiere mencionar? Ahí están. Ajá. Como expresión del carácter santo y justo del Señor. Muy bien. Como documento de un pacto. Como sombra de los bienes venideros. Muy bien. Como expresión del carácter santo y justo del Señor. ¿Sí? Ya lo expliqué la vez pasada esta parte. Si la Biblia dice no matarás, es porque Dios, ¿qué? No mata. ¿Sí? No mata. Si la ley dice no robarás, es porque Dios, ¿qué? No roba. O sea, la ley expresa la naturaleza santa y justa de Dios. ¿Sí? 2. Es un documento, ¿qué? Es el documento de un pacto. ¿Sí? Es el documento de un pacto. Dios hizo un pacto con Israel. ¿Sí? ¿Qué pacto hizo con él? El pacto sobre la tierra. ¿Sí? Si tú andas en mi ley y guardas mi pacto, ¿sí? Entonces yo seré tu Dios, tú serás, y esta tierra será tuya para siempre. Si no cumples mi ley y no guardas mi pacto, entonces yo te desterraré de aquí y te esparciré por todas las naciones de la tierra, etcétera, y ¿sí o no? ¿Sí? Hay un pacto y la ley es el documento de ese pacto. ¿Sí? Es el documento. Por eso Israel amó la ley, porque para ellos la ley era para ellos la ley es el pacto que Dios hizo con ellos como pueblo escogido. O sea, llegó un momento en que Israel dijo, por ejemplo, cuando fueron sacados de su tierra y llevados a la deportación, fueron deportados. Entonces, todo esto, los judíos perdieron, había varias cosas que eran su orgullo. La tierra, una de ellas era la tierra prometida, ¿sí o no? Es su orgullo, su identidad como pueblo de Dios, la tierra de Canaán. 2, el templo. Cuando Salomón construye el templo y tienen el templo en Jerusalén, el templo es su orgullo, es su identidad como pueblo de Dios, es el templo. Y 3, la ley, porque es el documento del pacto que Dios hizo con ellos como pueblo escogido entre todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? Pero ellos llegaron a perder la tierra. Y perdieron el templo también. Y su templo fue destruido 2 o 3 veces. De la tierra fueron expulsados también 2 o 3 veces. Llegó un momento en que se quedaron sin nada. Pero hay algo que ellos pudieron mantener. ¿Qué fue? La ley. Llegaron un momento que dijeron, podemos perder la tierra, podemos perder el templo, pero no perderemos la ley. Esta es nuestra identidad, este es nuestro pacto,
es el pacto de Dios que hizo con nosotros, de que somos su pueblo. Por eso ellos, llegó un momento que la ley se volvió lo más grande para ellos, porque sí, la ley les fue dado como el documento del pacto, ¿sí? Documento del pacto. ¿Me explico? Sí, porque era tangible para ellos, ¿vale? Entonces, pero como es documento de pacto, entonces, una vez que tú, o sea, podemos hacer un trato tú y yo de palabra, pero las palabras se las lleva el viento. Pero si tú y yo redactamos un pacto, un contrato, lo firmamos, ahora sí que esto es lo que hizo Dios con Israel. Israel dijo, tú eres mi pueblo porque yo hice un pacto con Abraham, etcétera. Sí, pero tú y yo, pero yo hice un pacto con Abraham, ahora tú y yo vamos a hacer otro pacto, pero tú y yo vamos a firmar un pacto. ¿Sí? Y aquí está la ley. Y este es el documento del pacto entre tú y yo. ¿Sí me explico? Estoy validando el pacto que hice con Abraham. Te estoy llamando a que seas mi pueblo. Pero entre tú y yo vamos a hacer otro pacto. ¿Sí? Y pero vamos a redactarlo y lo vamos a firmar, como quien dice. Se firmó el amor. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, cuando Dios entrega la ley, Israel entiende perfectamente que lo que ha recibido es un documento legal que lo ampara como pueblo escogido, pero a la vez que lo compromete a las prerrogativas que están ahí, ¿sí? Y todo. ¿Me explico? Es un pacto. Entonces, una vez que se confirma un pacto y se escribe, entonces aquí no hay de que, bueno, pues te la perdono. No te la perdono, porque hay algo legal que se hizo. ¿Sí me explico? Sí. Hay algo legal. ¿Vale? Y entonces aplica aquí. ¿Han oído el término que un delito que se sigue de oficio? Sí. ¿Qué es un delito que se sigue de oficio? Si tú cometiste un delito contra mí, pero ese delito es un delito que se sigue de oficio, no importa si yo te perdono, ¿o sí? O sea, yo te puedo perdonar, o sea, de mi corazón, y está bien, sí, pero esto, la autoridad va a decir que está bien que usted si quiere perdonarlo, pero ¿esto qué? Esto se sigue de oficio, señor. Y ella, ¿sí me explico? Se sigue de oficio. Entonces, el pacto es así. O sea, Dios puede perdonar a Israel sus pecados, sí, pero hay una ley y la ley se sigue de oficio, ¿sí? ¿Me explico lo que digo? O sea, por eso la ley es un pacto. Es un pacto, y una vez que se confirma como pacto, vamos a aplicar ese término moderno, se sigue de oficio. Tú violaste el pacto. Yo te perdono, o sea, yo te amo, eres mi pueblo, pero ¿qué? No te puedo dejar sin castigo, aunque te perdono. ¿Por qué? Porque se sigue de oficio, y yo sería ilegal si me brinco. Yo sería corrupto, yo sería ilegal y corrupto si te dejo sin castigo y me hago de la vista gorda. No, la ley no se puede hacer. La ley es la ley. No puede quedar sin castigo lo que hiciste. ¿Por qué? Porque tú perteneces a mi pueblo, y en mi pueblo nos regimos por un pacto. ¿Se va entendiendo lo que significa la ley como pacto?
Eso es lo que recibió Israel. Un documento legal, a partir del cual toda transgresión se sigue de oficio, porque es legal. ¿Van entendiendo por qué es un ministerio de condenación y de muerte? Pero hay un propósito. El propósito de Dios es condenar a Israel. No, es condenar al pecado. Es porque ahora entonces el pecado se va a castigar de oficio. ¿Sí? Y eso es lo que va. O sea, Dios tenía que establecer una base legal, es lo que dice, para juiciar el pecado y a Satanás en la cruz. Pero alguien tenía que cargar con eso. Y eso le tocó a Israel. ¿Vamos bien? ¿Sí? Siguiente, punto número 3, ¿como qué dice? Como sombra de los bienes venideros. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Hermanos, aquí importante, cuando oímos hablar de la ley, cuando Pablo dice ya no estamos bajo la ley, está hablando de el pacto de la ley. Es lo que muchos hermanos no entienden. No está hablando de las normas morales o de la santidad de Dios. Está hablando del pacto. Ya no estamos bajo el pacto de la ley. Cuando dice ya no estamos bajo la ley, está diciendo ya no estamos bajo la ley, bajo el pacto de la ley. Ya ese pacto ya no existe. Ya lo vamos a ver más adelante cómo es que llegó a su fin ese pacto. ¿Sí? Pero ya él se refiere, no está hablando de la moralidad, ni está hablando de la santidad, de que ya no estamos obligados a ser buenas personas, ni estamos obligados, que ya podemos matar, adulterar, robar y todo lo que querramos sin ningún problema. Jamás está diciendo eso Pablo. Está diciendo que ya no estamos bajo la ley como pacto. Por eso es importante que ustedes entiendan en qué términos le fue dado a Israel la ley. Si no entendemos que la ley le fue dada en términos de un pacto, entonces no entendemos por qué Pablo habla de que, o en qué sentido está diciendo lo que dice. ¿Sí? ¿Vale? La ley no fue dada como no son normas de conducta. La ley no fue dada como un código como un código moral o una serie de reglas para obedecerlas. No fue dada así, ¿sí? Fue dada como un pacto. Me brinqué una parte que está aquí escrita. La ley, hermanos, cuando hablamos de que es la santidad de Dios, fue dada, y vamos a leer un texto en Levítico 10:10. Fíjense bien, ¿cuál es la función de la ley? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿A qué se refiere con lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo? ¿Qué es lo que comieron Adán y Eva en el huerto? El fruto de la ciencia del bien y mal. No era la manzana. Era manzana. El fruto del árbol de qué? Ciencia. De la ciencia de qué? Del bien y del mal. Pero ¿qué significa eso? Porque el hombre había sido creado ¿a qué? A la imagen de Dios, ¿sí o no? Y Dios había soplado su espíritu en el hombre, y en él no había ¿qué? Maldad, no había pecado, ¿cierto o no? Muy bien.
Entonces el hombre es creado conforme a la imagen de Dios y en él es soplado el espíritu del aliento de Dios, ¿vale? Entonces, pero cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué ocurrió con esa imagen de Dios? Entendamos la imagen de Dios como esa esa pureza, esa santidad, ese entendimiento de lo. Adán no tiene malicia, no tiene maldad, él por naturaleza hace lo que es bueno, ¿sí o no? Pero cuando él vende su voluntad a la voz del enemigo, vende su voluntad a la serpiente y rompe su relación con Dios, etcétera, ¿qué pasa con la imagen de Dios? Por eso el hecho de que el hombre fue hecho a su imagen tiene que ver que en todos los pueblos de la tierra, por más paganos que sean, todos tienen una conciencia o una noción de lo que es justo y lo que es injusto, de lo que es bueno y lo que es malo, hasta cierto punto. O sea, no hay un lugar en el mundo, ni hay una cultura, la más primitiva, idólatra y pagana que ustedes quieran hablar, donde se apruebe el asesinato como algo bueno, ¿o sí? O el robar a tu prójimo como algo bueno. Es bueno robar, sí, acá nosotros creemos eso. Así, no, serán muy paganos y serán muy lo que sea, pero tienen unas ciertas nociones de lo que se debe y esto no se debe, ¿sí o no? ¿Sí? Y algunos son hasta son rigurosas, porque la imagen de Dios da ese sentido. Pablo lo va a decir, que los gentiles que no tienen la ley, por naturaleza hacen las cosas que están en la ley. O sea, tienen un sentido de lo que es justo y lo que no es, ¿sí? Porque la imagen de Dios está allí. La imagen de Dios se perdió cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. No se perdió, se revolvió con el mal, se revolvió de tal manera que el hombre de pronto ya no puede distinguir entre lo que bueno y lo malo, porque las dos cosas están ¿qué? Mezcladas. Por eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde el bien y el mal se revuelven, se mezclan y se vuelven indescifrables, ¿sí? Por lo tanto, en nosotros no podemos distinguir con suficiente claridad pero fíjense bien, no es lo que es bueno y lo que es malo, no, sino lo que proviene del Espíritu de Dios y lo que proviene del espíritu maligno. No distinguimos tan fácilmente lo que viene de un lado y lo que viene del otro. En nuestra naturaleza caída, diferenciar entre lo que procede del enemigo y lo que procede del Espíritu de Dios no es tan fácil discernirlo. ¿Sí me explico? Están los dos conocimientos ahora ahí, del bien y del mal, pero de una manera confusa. Y por eso el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, o le llamamos muchas veces. Por ejemplo, hay cosas que son muy claras, como el adulterio, por ejemplo. Prácticamente en todas las culturas el adulterio es prohibido, es reconocido como malo, ¿sí o no? Aun cuando se permita la poligamia, dentro de la poligamia existe el adulterio, porque la poligamia es algo legal, que se permite. Bueno, tengo esta esposa, esta y esta, pero esa no es mi esposa, por lo tanto no me puedo meter con ella. Me puedo meter con esta y con esta,
porque son mis esposas. Pero aún, fíjense cómo dentro de la poligamia sigue existiendo la noción del adulterio y decir, no, eso no está bien, ¿no? Y se me van a venir encima las 5 completas, a decir, no, o sea, ¿por qué andas con esa? ¿Sí o no? Pero ¿cómo pueden distinguir que el adulterio es malo y no pueden distinguir que la poligamia también sea mala? ¿Sí me explico? Entonces, o sea, hay cosas que como que son muy claras, pero otras que no son nada claras. O no son muy claras y otras que no son para nada claras. ¿Sí? Y ya cuando llegamos al tiempo de Cristo, o sea, ya la poligamia no es aceptable. Ya no solo el adulterio, sino la poligamia tampoco, ¿no? O sea, va habiendo luz hasta que es quitado eso. Porque ven una cosa pero otra no la ven. ¿Sí? Y es lo mismo, vemos unas cosas pero otras no las vemos. ¿Sí? Desde la naturaleza caída hay cosas que se ven clarísimo que están mal, pero otras que decimos, ¿pero qué tiene de malo? O sea, la idolatría, la gente no la ve como idolatría. No, porque están encomendándose la a gente Dios. la ve como algo bueno. La ve porque dice, es que es creer en Dios. Así es. No ve, no distingue. ¿Sí? Pero, ¿y la idolatría de dónde procede? ¿Del maligno o de Dios? Pues del maligno. Pero el hombre no lo ve así, él lo ve como algo bueno. Tenemos nuestros dioses, los honramos, los veneramos, eso es bueno. Y le enseñamos a nuestros hijos a que también lo hagan porque eso es bueno. Entonces hay cosas que no sé. Bueno, ahora nosotros abrimos los ojos y ahora decimos, ay, ¿qué hacía yo? ¿No? Sí, pero mientras no, tú lo veías como algo bueno, normal y bueno, digno de ser enseñado a tus hijos, digno de ser promovido y proclamado. Nadie dice, ay, yo adulteré y esto es digno de enseñarle a mis hijos, lo vamos a enseñar en las escuelas. Nadie dice eso, jamás. Es algo que haces a escondidas. Pero la idolatría no se hace a escondidas, o sea, porque se considera algo que está bien. Ahora, por ejemplo, en Roma o en muchos pueblos, en muchos pueblos antiguos, no solo Roma, ahorita me acordé de Roma, pero muchos. Por ejemplo, se considera el adulterio como algo malo, ¿sí? Bueno, pero ¿qué de la prostitución sagrada? Donde el hombre podía ir al templo y tener relaciones con las sacerdotisas como un acto religioso. Eso no se ve mal. Porque es religioso. ¿Ven cómo todo está revuelto? Sí. La homosexualidad, La homosexualidad, el lesbianismo. Ahora, pues, no se diga. No, pero desde entonces, ¿no? Desde entonces. Sí, pero en aquellos tiempos sí se hacía en secreto muchas veces. En muchos pueblos la homosexualidad no era aprobada. Ajá, Algunos exacto. sí, pero En no. Roma y en Grecia, según yo, sí, ¿no? Sí, pero no, pero no en sí, todos. no en todos. Pero los religiosos se No, apoyaban con entonces se hacía escondidas, por eso es la famosa frase de salir del closet o estar en el closet, porque pues algo que se tiene que hacer en secreto, porque no es algo socialmente aceptable. No era, pero ahora ya es ley, ahora es una ya ley, es. Es una ley. ahora ya está ley. Entonces vean todo el revoltijo que se hace entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo. Entonces la ley tiene un propósito que es, dice aquí, para distinguir entre lo santo y lo profano. Es decir, lo que es puramente del Espíritu de Dios y lo que está contaminado. No son reglas, hermanos, no es lo bueno y lo malo en el sentido de reglas, sino es para distinguir el espíritu del que proceden estas cosas. Para eso fue dada la ley, ¿sí? Israel lo agarró como reglamento, pero no fue un reglamento, tiene un espíritu distinto, ¿de acuerdo?
Quienes regresan otra vez a estar bajo la ley están bajo condenación y muerte. Y yo les dije que sí, porque eso es lo que dijo Pablo. De Cristo os desligasteis. Se han desligado de Cristo los que se han sometido otra vez a la ley. ¿Sí? Además ni la podemos cumplir. Ahora, cuando hablamos de juicio, cuando hablamos de condenación, hermanos, no hablemos de condenación definitiva. ¿Perdón? No hablemos de condenación definitiva, porque eso no es así. No. No. En este momento, cuando alguien está bajo la ley, pues está bajo condenación o bajo el juicio de la ley, la condenación de la ley, y se ha desligado de Cristo. Pero puede arrepentirse, por eso Jesús decía arrepentíos. Y esa parte también es algo importante, cuando Jesús dijo arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Qué estaba diciendo cuando dijo arrepentíos? Cambien su manera. Acuérdense, les he dicho, hay que distinguir con quién hablaba Jesús siempre. Jesús hablaba con los judíos y a ellos les dijo arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir? Les estaba diciendo dejen el camino de la ley y crean en el Evangelio. Es lo que les estaba diciendo. No hablaba de sus pecados, hablaba de la ley. Arrepiéntanse, es decir, ahora cambien de dirección. Ustedes iban en esa dirección de la ley, arrepiéntanse, vuélvanse y vengan a mí Pero y también crean en el Evangelio. Pero también eso es para nosotros, ¿no? Porque como dice Andrea, igual podemos regresar otra vez. Lo que vamos a aprender es que nosotros los gentiles, aunque no estábamos bajo la ley, también estábamos bajo el mismo espíritu religioso. Porque aquí el problema no es la ley, hermanos, sino es el espíritu religioso. Bueno, vamos a dejar hasta ahí el tema. Sí, continuamos dentro de 15 días. Llévense eso, medítenlo.